Bien, pues nos da gusto continuar con todos ustedes en estas pláticas y pues ahora vamos a tener este tema también importante, cómo vivir plenamente nuestro cristianismo. Vamos a desarrollar este tema, cada uno de nosotros pues nos vamos a poder compartir. René, ¿qué nos puedes comentar a este respecto, por favor? ¿Cómo no, Agustín? Mira, a mí se me ocurre, yo soy ingeniero, y se me ocurre que esta forma de vivir el cristianismo es como un manual de vida. Imagínense ustedes un avión moderno, un avión de pasajeros, y observen el tablero. Imagínense el tablero de ese avión. ¿Ustedes creen que subiéndose al avión podrían manejarlo sin tener el adiestramiento, sin haber aprendido de una buena cantidad de manuales de entrenamiento, en fin, tantas y tantas cosas que se requieren para que podamos manejar algo tan complejo como un avión? Y ese avión es complejo, por supuesto, pero el que lo hizo es un ser humano. La vida es compleja, muchísimo más, en mayor cantidad que un avión. ¿Estamos de acuerdo? La vida hecha por nuestro Creador, infinito en su sabiduría, ha creado al hombre con enorme cantidad de potencias para poder realizar. ¿Y dónde vamos a encontrar ese manual como lo pudiéramos encontrar para manejar un avión? Pues nada menos que en la Biblia. La Biblia es el compendio que el Señor pone en nuestras manos y para mí es una de las mejores maneras de poder vivir nuestra vida. Es el manual de vida, pero ¿cuántos nos acercamos a ese manual de vida que ahí está en nuestras casas y lo ponemos en medio, en el lugar más importante de nuestra casa? Pero lo más importante no es que esté expuesto, sino que vayamos a ese manual, a ese compendio de sabiduría en donde podemos aprender cómo vivir nuestra vida. Y esa sería para mí, Agustín, una respuesta de que esta es una manera, de una forma eficaz de poder vivir nuestra vida, ir a nuestro manual de vida que es nuestra Sagrada Biblia. Muchísimas gracias, René. Mike, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Yo creo que complementando lo que dice René, también llevándolo a otro nivel, a otra escala que a veces no percibimos. Hay mucha gente que se contenta o que siente que es católico porque cumple una serie de preceptos. Es decir, va a misa, tiene actos de piedad, incluso de repente se para ahí en el Santísimo, reza el rosario y todo. Y pensamos que con eso ya nos estamos santificando, ¿no? Y en parte es cierto, pero creo que falta un aspecto fundamental. Y yo creo que ese es lo que nos lleva a vivir plenamente ese cristianismo. Desde luego, tener ese manual de viaje que menciona René, pero sobre todo, ¿qué hacemos por los demás? Cuando nosotros estamos ensimismados en nosotros mismos y no hacemos nada por el prójimo, entonces no estamos viviendo plenamente nuestro cristianismo. El mismo Señor Jesús nos lo puso como ejemplo en su vida, en toda su vida pública, fue dedicada a los demás. Y como él decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza, o sea, no tenía ni un lugar donde dormir con seguridad, ni tenía alimento de seguro, ni había un Oxxo ahí a la vuelta y pues váyanse por unos refrescos y se acabó. No, o sea, vivían a la intemperie, iba caminando con él mucha gente porque entendía el valor de su palabra, pero sobre todo él se dedicaba a predicar, a curar, a atender a la gente, y a veces incluso cuando ya estaban cansados los apóstoles y decían, el Señor les dice después de una misión, vamos a descansar,
Los alcanzan por la otra orilla la gente y se ven forzados a no descansar, a darse, a entregarse. Pero fíjense que esa entrega tiene una recompensa. Y eso es a lo que yo quiero llegar. Cuando tú estás ensimismado en tus preceptos, en tu piedad, no hay piedad completa cuando no te das a los demás, no llegas a ser feliz. Cuando tú te empiezas a dar, tanto en tiempo como en misericordia, a ayudar a las personas necesitadas, que hay muchas personas necesitadas, y no nada más me refiero a las personas necesitadas económicamente, a la que tú tienes que darle un pan ahí en un semáforo y sientes que ya cumpliste como cristiano, ¿no? No se trata nada más de eso, se trata de ayudar al que se siente desvalido, al que se siente oprimido, al que tiene un espíritu caído, al que se siente relegado de la sociedad. ¿Cuántos jóvenes aquí en nuestro Querétaro, incluso tenemos un índice muy alto de suicidio de jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten que no son queridos, no son amados. Y si nosotros nos decimos y nos llamamos cristianos, estamos llamados justamente a trabajar por ellos, a trabajar por el amor, a que nadie se sienta desolado, y menos en nuestra propia casa. Yo no entiendo cómo es posible que un padre o una madre de familia no se dé cuenta de esa opresión, de esa tristeza, de ese abismo en el que a veces viven los hijos, si no están al pendiente de ellos. Yo creo que por eso es parte importante el trabajar por el prójimo. Eso es lo que verdaderamente nos transforma. Quiero contarles una anécdota de un sacerdote que incluso ni siquiera era una persona católica ni practicante, pero que un día fueron a misa llevados por su mamá, y de repente vieron la palabra del Señor que decía que justamente quién era el buen samaritano, era la parábola del samaritano. Entonces un buen día el hermano de este sacerdote vio a una señora que estaba en la calle y que estaba desamparada. Pues la tomó y se la llevó a vivir a su casa, y ahí estuvo hasta que murió. Y ese acto fue el que convenció a este hombre de hacerse sacerdote al hermano, porque se dio cuenta de lo que era la bondad y la misericordia, de lo que era el darse. Eso es vivir plenamente el cristianismo. Y la vivencia de su hermano, aunque no era una persona muy practicante, lo transformó él de tal manera, le tocó el corazón de tal manera a través de la palabra de Dios, que lo llevó a entregarse por completo a la vida sacerdotal, ¿no? Entonces, qué importante y es encontrar justamente en ese darse esa plenitud. Cuando nosotros queremos ser plenos, santos, aislados, lo más seguro es que no lo logremos. El santo no puede ser aislado. El santo tiene que ser una persona que se santifique a través de los demás. Y eso, justamente, ese trabajo, esa entrega, esa disposición, el negar a veces hasta cosas muy válidas para nosotros, nuestro descanso, nuestro tiempo de comer, por escuchar a un hijo, por escuchar a una persona necesitada, es lo que nos hace plenos cristianos y lo que nos hace felices. Entonces, para mí, vivir el cristianismo es mucho más allá. No quiere decir que no tengamos actos de piedad, ¿eh? O sea, hay que decirlo. O sea, sí debemos de tenerlos, por supuesto, pero apoyados justamente en estas obras, en este trabajo, en este entregarse, en este darse a los demás. Yo creo que eso es lo fundamental para vivir plenamente. Lo demás son preceptos. Por eso el Señor dice en esa frase tan hermosa: misericordia quiero, que no sacrificios. A eso se refiere. O sea, no que no hagamos sacrificios, no que no vayamos a la Eucaristía, no que no vayamos a los sacramentos, pero sí que tengamos misericordia con mucha gente que está a nuestro alrededor y que necesita nuestro apoyo, nuestra comprensión, nuestro tiempo. Eso es, para mí, vivir plenamente el cristianismo, más allá de cumplir preceptos. Muchísimas gracias, Mike. Pues ahora, Jesús Constantino, ¿qué nos puedes comentar a este respecto? Pues como lo han dicho mis hermanos, vivir plenamente en nuestro cristianismo es adentrarnos en la vida de Jesús, como lo acaba de comentar. Me recuerda mucho el momento que llegó Jesús y encontró a la samaritana sacando agua.
Y Jesús le pide, dame agua. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides agua que yo soy samaritana? Sí, pero tú me das agua en la que posteriormente tendremos sed, pero yo te voy a dar agua viva, agua la cual te va a quitar la sed para siempre. Y esas obras de caridad que acaban de mencionar son inspiraciones del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el que empieza a obrar en cada uno de nosotros cuando vivimos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros podemos tener ya vivencias. Y esto me recuerda mucho, hace rato les comentaba a mis hermanos que iba yo a Puebla, allá un pueblito que se llama Cicatlán, y salíamos del rumbo a las 6 de la mañana y regresábamos hasta las 9 de la noche. Sí, eran como 5 o 6 horas de viaje y de venida, bueno, en ambos. Pero llegábamos allá a las 10 de la mañana, a donde yo me quedaba. Y las personas nos esperaban con ansia, tenían sed del Señor. Y en una ocasión empezaba yo a dar el tema, y a uno de los hermanos le digo, a ver, hermanito, ¿y su esposa dónde está? Allá está mi hermano, allá está, mire, esa es mi esposa. Los hombres aquí y las mujeres acá. Bueno, ¿y por qué hace su esposa? ¿Qué hace allá su esposa si ustedes dos deben estar juntos? Pues no me comentó, pero ni se cambiaron. Siguieron ellos, cada quien en su lugar. ¿Y usted qué piensa de su esposa? Pues es que la amo, la quiero. Y ese hombre en ese momento volvió a hacer los votos de fidelidad y de amor a su esposa. Y la esposa lo mismo, fue una entrega. Total que el tema ya no se dio. No se dio el tema, fíjense. Y fue un acto de amor que arrastró a los demás. Y resulta que el de acá tenía la esposa de allá y lo mismo, la misma entrega de ambos cónyuges. Fueron 11 matrimonios. Se fue más del tiempo que se tenía previsto para el tema que se tenía que desarrollar. Pero yo veo aquí una cosa bien importante que dice que vivir plenamente en Cristo. Cuando nosotros invitamos a las personas a que se apunten a la escuela de pastoral, es Cristo el que los invita, y siguiendo a Cristo es seguir una aventura como las que Él vivió. ¿Dónde me lleva, Señor? No sé. Eso me trae también mucho recuerdo de lo que decía su santidad San Juan Pablo II. No tener miedo, navegar en su barca a mar abierto, lanzar las redes y vamos encontrando gente que jamás tendríamos en mente conocerla, y nos enseñan ellos muchas veces el complemento que nos hace falta para el crecimiento de nuestra espiritualidad. Esa vivencia que yo tuve allá en ese pueblo, en Cicatlán, que es lugar de hormigas, así se llama, la entrega, ese amor que surgió espontáneamente, y de todo ese matrimonio, esos 11, 12 matrimonios que iban a escuchar la palabra de Dios, hay un legado de amor, de lo que el Señor nos manda y nos lleva. Y somos el instrumento de Jesús para llevar ese amor. Y ese amor surgió ahí en ese núcleo de esas familias. Y delante de sus hijos, esos padres ahí se volvieron a hacer sus votos de fidelidad, de caridad. Mi hijita, yo te amo, mi vida. De veras, me recuerda y se me hace un nudo en la garganta al ver a aquellas personas, campesinos,
pero desde lo más profundo de su ser se estaban dando ese cariño. Eso es lo que el Señor nos llama, y les vengo a traer esta vivencia que yo tuve y muchas otras que hemos tenido los que andamos llevando la palabra del Señor, hermanos. Dejen que salga, que fluya eso que está ahí encerradito. Dejen que el Espíritu Santo haga la labor, y ustedes nunca se van a comprender lo que son portadores del instrumento que son del Espíritu Santo para llevar la vida a otras personas. Gracias. Es mi mensaje. Gracias por tu vivencia, por tu experiencia y por compartir. Muchas gracias. Jesús Godínez, ¿qué nos puedes comentar también al respecto? ¿Cómo vivir plenamente nuestro cristianismo? Bueno, creo que René empezó muy bien con un aspecto importante, un manual de vida, llamémoslo así, un manual en donde se necesitan muchas horas de vuelo, ¿no, René? Se necesita enfrentarse a las nubes, se necesita tomar pistas, se necesita elevarse, y todo eso pues no lo vas a hacer nada más porque sí. Tiene que haber toda una serie de experiencias, de conocimiento y de aplicación del conocimiento, porque seguramente aquel que voló por primera vez y tuvo su primera hora de vuelo, pues en el simulador se cayó varias veces, ¿no? Y qué bueno que era simulador, ¿no? A mí me gustó también un aspecto que dijo Mike, que es darse y entregarse. Fíjate cómo vamos hilando el aspecto de cómo vivir nuestro cristianismo. Un aspecto que tocó mi tocayo, dice adentrarse en la vida. ¿Sí? Si tú no te adentras en la vida, es difícil que puedas conocer y vivir plenamente tu cristianismo. En términos generales, yo podría decir que entrégale tu vida a Cristo y ya háblale a Dios a través de la oración. Si tú no hablas, si tú no dices, pues nadie te va a escuchar. Tienes que entregarse. Tienes que entregarse, como decía Mike, darse y entregarse. Pero si tú no le permites a Dios y a su Hijo ingresar a tu vida, pues ese también va a ser otro problema fuerte. ¿Cómo lo resolvemos? ¿En qué apartado del manual está eso? En donde dice, yo no le permito a Cristo entrar en mi vida. ¿Cómo es posible que en un momento dado, pues uno pida y pida y pida, pero no le permite que entre en la vida de uno? Y que uno no se dé y se entregue, como decía May. Otro aspecto que a mí me llama la atención es el leer la Biblia y asistir a la iglesia. Porque ahí es donde uno pidió, habló, oró, y a través de la Biblia, a través de lo que se menciona en la Eucaristía y los evangelios en la iglesia, es que Dios le está hablando a uno. Y ahí hay esa reciprocidad. Si yo leo la Biblia, voy a poder entender qué me está diciendo Dios. Estoy abriendo los oídos. Si yo asisto a la iglesia, estoy abriendo los oídos a un sacerdote que me está diciendo qué es lo que se tiene. Otro aspecto que por aquí tocó también Mike, que es muy importante: ¿cómo estás con los demás? Pide perdón, ¿no? ¿Cómo nos cuesta trabajo pedir perdón? Sin embargo, vivir nuestro cristianismo es ir con aquel y decirle perdón. Un día en el fraccionamiento donde vivo tuvimos un altercado que no sé por qué se dio. Bueno, sí sé, pero no lo puedo expresar. Y este vecino nuevo y yo no nos hablábamos. Y siempre que pasaba, todos volteados. Le decía a mi esposa, ¿cómo me cuesta trabajo hablar con este señor? Decirle, perdóname, no fue el momento. Pero cuando lo hicimos, se sintió un alivio que yo dije, estos pequeños detalles son los que me hacen vivir mi cristianismo. He perdonado y me han perdonado. He dejado y he permitido que me perdonen. Y he permitido que el Señor me pida perdón. Porque hay veces que pedimos perdón, pero te sigo odiando.
¿sí? Otro aspecto que también se tocó fue pídele al Espíritu Santo que te guíe. Muchas veces nosotros nos preguntamos qué es lo que debo de hacer ante determinada circunstancia. Pues la verdad es que no hay tantos manuales que nos digan verdaderamente, ya lo mencionabas tú, René, que a veces no hay un manual que te diga cómo ser padre, ¿verdad? Que te diga, a ver, si el niño hace esto, aplica esto. Y por ejemplo, tomando un poquito lo que decías, Mike, en la iglesia, ¿cuántos padres no que llevan a sus niños? Al ratito agarran y le dicen, sácalo y llévatelo al jardín. Sacan al niño y se lo llevan al jardín. ¿Y qué pasa? El niño se va a acostumbrar a que cuando llegue a la iglesia va a llorar para que lo saquen al jardín. Hay que llevarlo, hay que tenerlo ahí, hay que ver cómo lo tranquilizamos. Y nosotros como católicos, pues no estar volteando, ya callen ese niño, ya está. Porque se están distrayendo de cualquier manera. Otro aspecto que yo creo que vivir nuestro cristianismo es silenciar al mundo para oír la voz de Dios. Muchas veces lo hablabas tú de las adicciones en la vez pasada, ¿no? Y también la tecnología es una adicción, ¿ya? ¿Cierto? Sí. Yo le digo a mi familia, yo no entendía por qué ustedes se tardaban tanto en el baño hasta que entré con mi celular. No, me pasé allí viendo los anuncios, los chats y todo, y ahí ya me tardé mucho, ¿no? Ya me voy, ¿no? Entonces esa tecnología te lleva ya a la adicción. Y como adicción, pues entonces silencia al mundo. Decías, Mike, muchas veces nos dejamos llevar por el aspecto de los bienes materiales. También es una forma de silenciar al mundo. ¿Por qué tengo que llevar a mi hijo a que tenga una camioneta Lobo? Y si tiene una camioneta Lobo, es un buen niño. No, a lo mejor el Señor quiere un bolchito transformado y que lo lleve y lo traiga y ahí muere. Alaba y adora a Dios. Y otro aspecto con lo cual podemos vivir adecuadamente nuestro cristianismo es ayuna con devoción. Y lo que verdaderamente te duele, ¿no? No nada más es agarrar y decir, mañana es viernes, ya tengo preparado mi pescado. Ya lo dejé marinando y mañana me voy a comer un filetote de guachinango, pero si de medio kilo. Espérate, eso no es ayunar. Si verdaderamente quieres ayunar, puedes llevar, hay padres que mencionan un sistema de ayuno para toda la vida, no nada más para Cuaresma, y poderlo seguir. Yo creo que hay muchos aspectos sencillos y grandes con los cuales podemos vivir nuestro cristianismo. Nada más lo importante es abrir el oído para escuchar qué nos está diciendo Dios, que tenemos que hacer para que vivamos nuestro cristianismo. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que son aspectos tan importantes de cada uno tocados que pues, nos llevan a ver pues cómo realmente podemos vivir plenamente nuestro cristianismo. Este cristianismo que, como ustedes lo han ido mencionando, pues nos va llevando y vamos concluyendo en cuanto a que tenemos que servir con amor. Servir con amor a todos, a Dios y al prójimo. ¿Verdad? Entonces, pues servir en ese amor, pues vamos a ver todos esos aspectos que se han tocado en los cuales, pues sí, cada uno de nosotros nos hemos visto que a lo mejor en algún puntito estamos ahí, ¿verdad? Pero también igual como ustedes lo mencionan, todo esto pues requiere también de que para vivir esto pues también tengo que estar convencido plenamente de que a quién le sirvo, a quién estoy sirviéndole. Y en este caso, pues a Dios. Entonces, si estoy sirviéndole a Dios, pues voy a servirle al prójimo, pero lo voy a hacer con amor, como vuelvo a repetir. Lo vamos a hacer con amor, pero también igual con mucha oración,
con mucha humildad, con mucha oración y con ayuno, ¿verdad? Porque también igual, pues para todo ello y para casos bien difíciles, como decía, le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, a sus apóstoles, pues ¿cómo le hiciste? Nosotros no pudimos sacar a estos endemoniados, ¿verdad? Pues con ayuno también es lo que hace falta. Entonces yo creo que también pues en esos tiempos de Cuaresma que estamos y que nos piden pues ese ayuno, y como bien lo mencionas, pues hay que tomarlo muy en consideración de que sí es importante llevar a cabo el ayuno, pero pues no nada más es de como a veces lo tenemos contemplado que en el alimento, ¿no? Sino son de otros aspectos, de otras cosas que uno mismo sabe que en lo que puede uno dejar de para hacer el bien, ¿no? Para que Dios, pues siempre, normalmente, Él siempre nos escucha. Gracias a Dios, Él siempre nos escucha y nos lo da, además, en el tiempo que lo quiere, a través del Espíritu Santo, claro. ¿Quieres comentar algo, Mike? Sí, nada más una notita sobre la cuestión del amor. Se ha dicho y se define a Dios como Dios es amor, y es cierto. Pero también hay que entender cuáles son los componentes del amor, porque a veces nosotros nos vamos con la cuestión del sentimiento. Incluso las parejas de jóvenes, de repente cuando ya dejan de sentir, no, pues ya no siento nada por ti, ¿no? Pues el amor no es únicamente sentimiento, ¿no? El amor es mucho más. El amor es una vocación, es una actitud, es una manera de ser, es buscar el bien del prójimo independientemente de lo que puedas sentir en un momento dado. De hecho, los matrimonios llegan a una crisis a veces de los 30 y de los 40 años porque no pasan de ese primer estadio del amor, y se quedan en el sentimiento, ya no siento, ya no es la misma pasión, y no dan el paso a la evolución del amor, ¿no? Que es justamente tener un amor sobrenatural, una vocación, buscar el bien, aceptar a la persona tal como es. Dios nos acepta tal como somos. No nos aprueba tal como somos, pero nos acepta tal como somos. Y trata de que nosotros mejoremos. Y esa parte del amor es la que no entendemos muchas veces, ¿no? Y ahí es donde justamente empieza a vivirse esa plenitud del cristianismo, cuando más allá de lo que sientes, de que sientas que maripositas y que tu corazón hace así, más allá de eso, hay una experiencia que es el deseo de buscar el bien del otro, y ahí es justamente cuando empieza el amor sobrenatural, el amor de la donación, el ágape que le llaman como componentes del amor, y no quedarnos nada más en la superficialidad del sentimiento, sino tomarlo como una vocación. Cuando el Señor nos dice ama a tu enemigo, no quiere decir que nosotros tengamos ese sentimiento así en el corazón, ay, cómo te quiero a un violador, ¿no? Que hizo daño a algún pariente cercano. Sin embargo, el buscar el bien de esa persona es sublimar justamente todos nuestros sentimientos, y es justamente tener esa vocación de buscar el bien del otro, no buscar que se condene, sino que se arrepienta, que se salve, que se transforme. Ese es el verdadero amor que Dios nos tiene, y es a lo que estamos llamados, no nada más en el matrimonio, sino en toda nuestra vida física y espiritual. Amar como vocación, amar como forma de vida, buscando siempre el bien del otro, independientemente de nuestras afinidades o no afinidades. Creo que es importante porque a veces confundimos con un sentimiento nada más, ¿no? Oye, muchas gracias. No sé si quieran comentar algo más al respecto. Bueno, yo quisiera comentar, me vino a la cabeza mientras estaba Mike argumentando sobre el amor, un pensamiento que nos dejó el padre Luis Enrique, que nos avisó el día de ayer que ya regresaba a Italia y que esperaba regresar aquí a México. Un sacerdote que nos estuvo acompañando por varios meses, bastante agradables sus homilías, las recuerdo muy bien, y nos dejó un recuerdo en una frase muy importante que nos puede ayudar a vivir esta Cuaresma. Y es muy sencillo.
Así como en la Cuaresma tenemos que buscar sanar aquellas actitudes, aquellos problemas, aquellos pecados recurrentes que tenemos o aquellas debilidades que no hemos podido vencer. Él mencionó una cosa y nos los dejó como un gran recuerdo. A mí me quedó muy grabado y por eso lo quiero transmitir. Dice que cada semana pongamos en nuestra intención de la semana, vamos a ir el lunes, decir, si nos cuesta trabajo perdonar a alguna persona, alguna familia, algún familiar, algún amigo, alguna persona con la cual hemos roto nuestras relaciones, pedirle a nuestro Señor, como sacrificio de Cuaresma, pedir que podamos superar y podamos sanar esa situación, es decir, perdonar a nuestros enemigos. Y eso por un lado. Y por el otro, pedirle a nuestro Señor que nos dé la gracia necesaria, la herramienta que nos permita cumplir con ese propósito. Y si cada semana buscamos enmendar o resolver un problema con la gracia de Dios, primero poniendo el problema y segundo pidiendo la gracia que nos permitiría superarla, me parece que vamos avanzando en ese camino de perfección que el Señor nos ha propuesto. Es un pensamiento que me quedó muy grabado y espero que les pueda servir también a ustedes. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, yo nada más quiero comentar algunos puntos así rápidamente. Por ejemplo, René, lo que mencionabas acerca del perdón, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque hasta sin pensar tanto en aspectos teológicos o cristianos, piénsalo nada más en el simple hecho humanista. Cada vez que tienes una bronca con alguien, el corazón se te apachurra. Y cada vez que ves a la persona con la que tienes el problema, el corazón se te vuelve a apachurrar. Y luego ya vas por la calle caminando y ojalá que no lo vea. Son angustias que vas teniendo. Yo creo que es bien importante este aspecto. Y el amor que mencionabas, Mario, eso yo creo que es muy importante. Bien, pues muchísimas gracias cada uno de ustedes con su participación. Pues agradecemos mucho que hayamos comentado pues acerca de estos temas tan importantes como fue pues el cómo vivir plenamente nuestro cristianismo y también pues la importancia que tú eres parte importante de la iglesia. Estos temas que vimos, qué importante tienen y tienen muchísimo de dónde seguir. Podríamos quedarnos muchísimo tiempo, pero para seguir comentando, pero pues agradecemos a cada uno de ustedes su participación y pues vamos a continuar.